Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la parte teórica. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Recuerden que previamente ustedes esas preguntas las han debido de resolver. Así que vamos a comparar sus claves con las correctas, que esperemos sean coincidentes. En la pregunta número 1 nos dicen, el profesor del curso de botánica encargó a sus alumnos examinar láminas histológicas de plantas. En una de ellas observan células pequeñas con núcleos grandes, paredes delgadas, poco diferenciadas y en constante división. Este tejido corresponde a, obviamente chicos, es los meristemos, ¿verdad? Los sacamos porque son poco diferenciadas, tipo embrionarios, núcleos grandes que indica que están en constante división. En la pregunta número 2 nos dice, luego de germinar una semilla, el futuro tallo debe empezar a engrosar para poder sostener las futuras hojas. ¿Qué tejido interviene en el engrosamiento del tallo? ¿Recuerdan para el engrosamiento o crecimiento lateral en una plantita? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el meristemo primario es aquel que se encuentra en las puntas, ¿verdad? En los brotes. Pero el meristemo secundario es aquel que se encuentra alrededor de los tallos, alrededor de las raíces, alrededor de las ramas, generando un engrosamiento en la planta. Por lo tanto, sería el meristemo secundario. En la pregunta número 3, ¿cuál es el tejido vegetal que se conoce como felógeno? El famoso felógeno es conocido como el cambium suberoso, ¿verdad? Recordemos que el cambio vascular como tal, porque hay diferentes tipos, ¿sí? Vamos a verlo primero. El cambium vascular, nosotros lo vamos a encontrar gracias a los tejidos conductores, ¿verdad? Los conductores secundarios, al xilema y floema. Recuerden que vascular viene justamente de vascularización, ¿no? Parte de la circulación. Y las plantas tienen su circulación gracias a xilema y floema. En cambio, el cambium suberoso, conocido también como el felógeno, se origina de la peridermis. El tejido protector es diferente. En la pregunta número 4, en la siguiente imagen, ¿a qué tejido vegetal corresponde y qué estructura se señala con la letra A? A ver chicos, evidentemente estamos viendo estomas, ¿verdad? La clave sería la C, porque las estomas se encuentran en la epidermis. En la epidermis, nosotros aquí podemos ver las células oclusivas, ¿no? El ostiolo, por donde se realiza el intercambio gaseoso, es la epidermis. En la pregunta número 5 nos dice, el siguiente esquema corresponde a un corte transversal de una hoja que desarrolla en la superficie de ambientes acuáticos. Según este enunciado, ¿qué función cumple el tejido vegetal que se señala con asteriscos? Si vemos, chicos, prácticamente orificios vacíos, ¿qué sería? ¿Qué función cumple el tejido vegetal que se señala? ¿Qué función cumple? Reemplazar a la epidermis, transportar savia bruta, facilitar la aireación o almacenar glúcidos. Si les mencionan que ese es un corte transversal de una hoja que desarrolla en la superficie de ambientes acuáticos, tiene que ser una planta acuática, una planta que flota y logra flotar gracias a la aireación, ¿verdad? Es parénquima aerífero. En la pregunta número 6 nos dice, en la siguiente figura identifique la función y qué tipo de vasos presenta. A ver, nos mencionan, bueno, en este caso nos han puesto 5 alternativas. A ver, vamos a analizarlas. Primero, el transporte de la savia elaborada, vaso leñoso o tráquea. Podemos ver, ¿no? Que son como especie de tráqueas.
Transporte de la savia no elaborada, vaso leñoso o tráquea. Recuerden que las tráqueas, traqueidas, son parte del xilema, son los vasos leñosos. Vaso liberiano o tubo criboso, esto es floema. Esto te está hablando de xilema. Movimiento de alcaloides, los tricomas, trico viene de pelo, ¿no es? Pelos glandulares y tricomas tampoco, porque eso se encuentra en la epidermis, no en la parte interna de la planta, ¿no? Además que nos dice qué tipo de vasos presenta, o sea, desde ya la premisa nos está dando ya una orientación. Así que, ¿qué tipo de vasos son? Chicos, no puede ser la A, porque a través del xilema no circula savia elaborada. ¿Sí o no? Circula savia bruta, por lo tanto no es la A. La B es una premisa correcta y con sentido. La C te dice ascenso del agua por capilaridad a través del floema, no. El ascenso del agua ocurre a través del xilema, por lo tanto por concepto tampoco es. La única clave posible y correcta obviamente es la B. ¿Sí? Así de sencillo sale esta clave. En la pregunta número 7, en las siguientes imágenes, ¿qué señala A y B respectivamente y qué tipo de tejido vegetal pertenecen? ¿Qué nos está señalando A y qué nos señala B? A nos está señalando, chicos, un pelito glandular. Cuando observamos que tiene esta forma al final, es un pelo glandular, ¿verdad? Es diferente. En cambio, estos como espinitas son simplemente pelitos o tricomas. Por lo tanto, la clave sería la C. Pelos glandulares y pelos simples, ¿no? Y pertenecen a los tejidos secretores, efectivamente. ¿Cómo sería una cavidad lisígena? Las cavidades lisígenas se ven de manera superficial de esta manera, ¿no? Y aquí es donde almacenan las sustancias. ¿Dónde es donde encontramos también cavidades de tipo secretoras? Cuando nosotros aplastamos la cáscara de la mandarina y sale un líquido, esas son cavidades, ¿sí? Son cavidades secretoras que se encuentran a nivel de la cáscara. En la pregunta número 8 nos dicen, al observar la siguiente figura, señale el tipo de tejido animal al que pertenece e indique la función. ¿De qué estamos hablando? Miren la forma de las células, miren el núcleo, redondeado, grande. Miren las células, qué forma tienen. Claro, estas de aquí tienen una forma un poco más poligonal, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pero miren estas de aquí, aquellas que no están dobladas. Observamos que son, y nos vamos a las claves. ¿Será cilíndrico ciliado? No, ¿verdad? Pseudoestratificado, tampoco. Estratificado, menos. Tiene que ser cúbico. Es un túbulo contorneado a nivel del riñón. En la pregunta número 9 nos dicen, el epitelio que se muestra a continuación es típico del revestimiento de la tráquea. Cada célula contacta con la membrana basal situada debajo del epitelio. Los cilios, ¿no? En C, estos de aquí, los cilios presentes en las células pueden moverse al unísono. ¿Qué epitelio es? Chicos, desde que nos dicen que se encuentra en la tráquea, miren la forma. Ese tipo pseudoestratificado, ¿verdad? Pseudoestratificado, ciliado y semicilíndrico, ¿no? Tiene algunas células cilíndricas, tiene algunas por ahí medias cúbicas, otras polimorfas. La única opción sería la D, la única que nos menciona ella. En la pregunta número 10 nos dice, es un tejido que establece conexión con otros tejidos y sirve de soporte a diferentes estructuras del cuerpo. Es un tejido rico en fibras y de abundante sustancia intercelular. Por ejemplo, en el caso de la figura que se muestra, se realiza un injerto de este tejido para fortalecer las encías que han sido expuestas por una enfermedad periodontal. ¿De qué estamos hablando, chicos? Estamos hablando de el tejido conectivo, ¿verdad? Porque les dicen soporte de diferentes estructuras del cuerpo, rico en fibras y abundante sustancia intercelular. De acuerdo a eso, ¿qué tipo de tejido será? ¿Muscular? No, ¿verdad? Tampoco mucoso. Puede ser el tejido conectivo de tipo laxo o simplemente conectivo de manera general. El laxo no es fibroso, no tiene muchas fibras.
Por lo tanto, la clave sería la D. En la pregunta número 11 nos dicen, señale la alternativa donde se encuentra cartílago elástico en los humanos. ¿En dónde encontramos cartílago elástico? En la trompa de Eustaquio, bronquios, tráqueo, pulmones. Bueno, los pulmones definitivamente no, ¿verdad? En la tráquea no encontramos cartílago elástico, en los bronquios tampoco, encontramos en la trompa de Eustaquio, ¿verdad? En el oído interno. Recordemos que el cartílago elástico tiene gran cantidad de fibras elásticas. Las fibras elásticas van a darle justamente la propiedad que tiene, ¿no? Lo encontramos en la epiglotis, en cartílago, en las estructuras de Santorini, lo encontramos también en la zona de la laringe, en el oído externo, ¿no? En la zona del pabellón auricular, en las paredes del conducto auditivo externo, también en las trompas de Eustaquio. En todos ellos encontramos el cartílago elástico. En la pregunta número 12 nos mencionan, es un tejido especializado del tejido conjuntivo. Principalmente en los vertebrados está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman una matriz. Se caracteriza por su rigidez y su resistencia a la tracción, compresión y lesiones. Estamos hablando, chicos, ¿de quién? ¿De qué se trata? Del tejido óseo, ¿no? Efectivamente. Podemos ver aquí el sistema de Havers, ¿sí? Aquí están las lagunas. Ahí podemos ver la estructura básica del tejido óseo. En la pregunta número 13, desde ya podemos ver que estamos viendo células de la sangre, ¿verdad? Es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de la infección. Ayudan a combatir infecciones porque ingieren a los microorganismos y segregan enzimas que los destruyen. ¿De quiénes estamos hablando, chicos? ¿Quiénes se encargan de destruir, de neutralizar la infección? Obviamente son los neutrófilos. El neutrófilo. Ni los monocitos, ni los linfocitos, ni el glóbulo rojo, no, hematía, glóbulo rojo o también llamado eritrocito. Los eritrocitos son ellos, estos de aquí. Ellos son eritrocitos. Ellos no se encargan de combatir infecciones como tal. En la pregunta 14, estas células musculares se caracterizan por presentar una morfología alargada, alrededor de 20 a 500 micras de longitud por 5 a 8 micras de espesor, en las cuales el núcleo está situado en una posición central y posee uno o dos núcleos. ¿De qué estamos hablando, chicos? Lo hemos visto en la clase. Es el tejido muscular de tipo liso, ¿verdad? Vemos las fibras lisas de forma fusiforme. Por eso te dicen tienen una morfología alargada. El núcleo está situado en posición central. Puede tener uno o dos nucleolos y esto es una fibra muscular lisa. Tejido muscular liso. En la pregunta número 15, señale los tipos de neuronas que se muestran en la imagen A y B respectivamente. La neurona en A podemos ver que tiene las dendritas hacia un solo lado, mientras que B vemos que tiene los axón hacia ambos lados. De acuerdo a las claves, bipolar, pseudonipolar, pseudonipolar, unipolar, pseudonipolar, bipolar, unipolar, bipolar. Todo se trata de la polaridad que tengan. Esta de aquí es unipolar y esta de aquí es una bipolar, ¿verdad? De acuerdo a las claves también tenemos que movernos de acuerdo a ello. La clave entonces sería la D. Recuerden que está la multipolar también, que es cuando encontramos el soma neuronal y las dendritas están a todo alrededor, ¿no? Como si fuera una especie de arañita, tal como lo habíamos visto en las imágenes en la clase, en la parte teórica. ¿Sí, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Recuerden que el primer examen viene en las 4 primeras semanas. Éxitos, que les vaya súper bien. Estén recontra tranquilos, por favor, bien seguros de ustedes. Recuerden que el examen simplemente tienes que sacar las claves. Así que en todo este tiempo, por eso te he dicho que lo más importante es que ustedes saquen las claves y las comparen. Así que toda esa práctica que ustedes tienen sacando las claves va a servir para su examen ahora. Así que estén tranquilos,
Muchos éxitos, chicos, que les vaya súper bien.